Bueno, aquí vamos a ver los contenidos de la sesión. En este caso vamos a hablar tanto de lo que es inmunoglobulinas, la definición, la estructura, su síntesis. Y en antígenos también un poco la definición y algunas características del reconocimiento antígeno-anticuerpo. Empecemos con las inmunoglobulinas, ¿ok? Estas van a ser denominadas también anticuerpos y son unas glucoproteínas que van a estar sintetizadas por las células plasmáticas. ¿Qué son las células plasmáticas? Van a ser los linfocitos B, pero que ya están activados y han iniciado su proceso de diferenciación. ¿Ok? Estos van a actuar en respuesta cuando se están uniendo a unos antígenos específicos. Y bueno, al unirse a ellos van a cumplir diferentes funciones que vamos a ver en un momento. Algo importante de aquí es que las inmunoglobulinas no van a ser las únicas que se van a unir a los antígenos. También pueden unirse los que son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y también los receptores de los linfocitos T. Sin embargo, ¿qué ocurre? Los anticuerpos son los que tienen la mayor capacidad de diferenciar entre un antígeno y otro y también van a ser los que se van a unir con mayor fuerza a estos antígenos. Ok, estos inmunoglobulinas, estos anticuerpos se van a dividir en dos formas. Tenemos los anticuerpos unidos a membranas de los linfocitos B que están actuando como receptores para los antígenos. O también los podemos encontrar en forma secretada, los antígenos secretados, que son los que realizan la mayoría de las funciones en el organismo. Estos anticuerpos secretados están tanto en plasma, en secreciones mucosas y en el líquido intersticial de los tejidos. En cuanto a sus funciones, a ver si. Tenemos diferentes funciones, entre ellos la neutralización. ¿Qué quiere decir esto? Que estos anticuerpos eh, bloquean ya sea a los patógenos o a los productos tóxicos de estos y bloquean su capacidad de invadir a la célula y ya no causan daño. A diferencia de la opsonización, que este proceso de opsonización se encarga de recubrir a los antígenos. ¿Ok? La opsonización es un proceso de marcación. ¿Para qué? Para que los fagocitos lleguen, los reconozcan de una manera mucho más rápida, más eficaz y lo destruyan. Otra función también es la activación del sistema de complemento. El sistema de complemento, que es un grupo de proteínas plasmáticas que ayudan a destruir a los microbios, a destruir a las células infectadas y también promueven el proceso de inflamación. Algo que tenemos que detallar también es que estos anticuerpos son fundamentales en la inmunidad humoral, que sabemos que la inmunidad humoral ya es un tipo de respuesta inmunitaria adaptativa. Ok, hablemos un poco de la estructura general que tienen estas inmunoglobulinas. Cada molécula de inmunoglobulina de anticuerpo está formada por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Estas cadenas son idénticas entre sí. Okay, la cadena pesada, que es la más larga, está denominada con la letra H y la cadena ligera, más corta, con la letra L. Okay, estas forman una estructura que es simétrica. Y estas cadenas vemos que están conectadas entre sí por enlaces disulfuros que permiten una estabilidad en esta estructura. Ahora, cada cadena está formada por unos dominios de inmunoglobulina. ¿Qué son estos dominios de inmunoglobulina? Son unas unidades estructurales que están formadas por aminoácidos. Estos aminoácidos al momento de plegarse están formando una estructura globular, que aquí en la imagen más grande la podemos ver como un rectángulo, pero su forma original en sí es una forma globular. Ahora, cada cadena pesada y cada cadena ligera van a tener regiones variables en los extremos amino y regiones constantes en los extremos carboxilo. En las regiones variables de aminoácidos variables, reconocimiento de antígenos, ya que sabemos que cada antígeno y la región constante, bueno, dice contacto con el antígeno, pero sí realiza las funciones efectoras de los anticuerpos que ya vimos previamente. Algo para detallar aquí es que cuando la región variable de la cadena pesada se une con la región variable de la cadena, el sitio de unión al antígeno también lo denominamos como paratopo, ¿ok?
Región variable cadena pesada más región variable cadena ligera igual aparato. Y finalmente tenemos a la región bisagra, que va a ser una región que va a conectar las cadenas pesadas del anticuerpo. ¿Esto qué hace? Esto le confiere al anticuerpo una mayor flexibilidad para que pueda adaptarse hacia diferentes antígenos en una superficie, ya sea una superficie plana o también a las diferentes estructuras que pueda tener este antígeno. Esta región bisagra nos va a dividir también al antígeno en dos fragmentos. Tenemos fragmentos de unión al antígeno y un fragmento cristalizable. El fragmento de unión al antígeno es la parte del anticuerpo que, como su mismo nombre lo indica, se une al antígeno. Está formada por la cadena ligera y un fragmento de la cadena pesada, mientras que el fragmento cristalizable está formado solamente por fragmentos de la cadena pesada. Ok, ahora, ¿cómo se van a sintetizar estos anticuerpos? Lo he dividido en este caso en tres pasos. El primero es la activación del linfocito B, que puede hacerse la activación del linfocito B de dos formas. Tenemos con los antígenos T dependientes o los antígenos T independientes. En el caso de los antígenos T dependientes, el receptor del linfocito B se está uniendo al antígeno y este complejo antígeno y receptor se va a internalizar. Este antígeno se procesa y luego se presenta en la superficie unido a moléculas del complejo mayor histocompatibilidad 2. Entonces, ¿qué ocurre? Que viene un linfocito TCD4, reconoce este complejo y aquí ocurre un paso determinante que es la unión del ligando CD40L con el CD40 que se encuentra en el linfocito B. ¿Okay? Esta interacción hace que el linfocito T libere sus citocinas y estas citocinas le van a decir al linfocito B, oye, ya puedes diferenciarte hacia una célula plasmática. Y una vez que ha ocurrido esta diferenciación, vamos con la recombinación VDJ. Bueno, a diferencia del resto de las células de nuestro cuerpo, el ADN aquí no es tan listo para usarse. Tiene que codificarse, tiene que conjugarse. Es aquí cuando vemos que en la cadena pesada tenemos tres segmentos. El segmento V, el segmento D y el segmento J. Mientras que en la cadena ligera, al ser más corta, solamente vamos a encontrar dos segmentos, el segmento V y el segmento J. Vamos con la cadena pesada. Dentro de esta cadena, en cada segmento vamos a tener V1, V2, V3 y dentro del D también tenemos D1, D2, D3. Okay. El objetivo de este reordenamiento es elegir una sola pieza de cada segmento para poder formar un gen que al final sea funcional. Y para esto vamos a necesitar de enzimas. La enzima como el RAG1 o el RAG2. Estas van a actuar como si fueran unas tijeras, una especie de tijeras, que van a hacer que identifican las piezas del B, de la D, de la J que se han decidido usar y luego van a eliminar todas las otras que no se vayan a usar. Cosa que al final, si yo elegí V1, elegí D2, elegí J3, estas tres van a quedar juntas, no, y ya no va a estar el resto. ¿Ok? Para que queden una al lado de la otra. Y lo mismo va a ocurrir en la cadena ligera. Se da la unión entre la V que yo escoja, la J que yo escoja. Y una vez que se ha reordenado ya nuestro ADN, se ha transcrito a un ARN mensajero, la célula plasmática va a comenzar ya la fabricación. El ARN se va a traducir en los ribosomas del retículo endoplasmático, como ya conocemos, y las cadenas ligera y la cadena pesada se van a sintetizar por separado. Luego, las proteínas chaperonas se van a unir a la cadena pesada para poder darles una estabilidad, ya que ellas están sintetizando primero hasta que las cadenas ligeras estén listas. Una vez que esta cadena ligera está lista, ocurre el proceso de ensamblaje. Se ensamblan tanto la cadena ligera con la cadena pesada y necesitan de su puente disulfuro para darle una estabilidad. Y ya luego que se ha producido nuestro anticuerpo en su forma de Y, la proteína va a pasar al aparato de Golgi.
donde se le van a añadir unas cadenas de carbohidratos y ya estarían listas para poder liberarse. Algo más que tenemos que tener en cuenta es el proceso de diferenciación y el cambio de isotipo. En las etapas finales de la respuesta inmune, la célula plasmática puede cambiar el tipo de anticuerpo que fabrica, pero no necesariamente va a cambiar su especificidad por el antígeno. Es decir, que si producía un anticuerpo A que se unía a un antígeno A, ahora ese anticuerpo A lo cambio por uno B, pero se va a seguir uniendo a mi mismo antígeno. ¿Okay? Aquí tenemos el splicing alternativo. ¿Qué pasa? Que decide si el anticuerpo será de membrana o secretado. Como ya vimos previamente, puede presentarse de estas dos formas, secretado o de membrana, y cambia solamente el extremo C terminal. ¿Qué quiere decir esto? Que va a cambiar solamente la región constante. O también el class switch o el cambio de isotipo, que es que bajo la influencia de ciertas citocinas, la enzima, la AID, la citidina desaminasa inducida por activación, va a cortar la región constante y esto permite que el linfocito pase de producir inmunoglobulina M a producir ya sea inmunoglobulina A, inmunoglobulina G o inmunoglobulina I. Ahora, en cuanto a la clasificación de estas inmunoglobulinas, tenemos 5 isotipos: la inmunoglobulina A, G, E, D y M. Cada uno tiene una semivida distinta. ¿Qué es la semivida? Es el tiempo que tarda la concentración de estos anticuerpos a reducirse a la mitad. ¿Okay? Esto va a tener importancia ya que nos va a dar una idea de cuánto es que está durando su acción en nuestro organismo. Lo que más podemos resaltar de esta parte es que vemos que la inmunoglobulina G tiene la semivida relativamente más larga, de 21 a 28 días, ya que tiene un papel central en la inmunidad a largo plazo y también en las respuestas secundarias. Ahora sí, pasemos a las funciones que cumple cada inmunoglobulina. En el caso de la inmunoglobulina A, esta va a ser técnicamente la inmunoglobulina más abundante en el cuerpo humano. ¿Por qué técnicamente? Porque la concentración sérica va a ser baja, pero va a ser abundante en secreciones. Vamos a encontrar en superficies mucosas, en fluidos corporales, mucho más abundante que en el caso de la sangre circulando, ¿no? Tiene una estructura dual, vamos a encontrarla de dos formas. En la sangre circula como un monómero, mientras que en las secreciones ya está como un dímero, lo que le permite resistir mejor al ambiente de las secreciones. ¿Dónde lo encontramos? Ya lo dije previamente: superficies mucosas, fluidos corporales, y su función principal es la de hacer de bloqueo, ¿no? Impide que los patógenos se unan a las membranas mucosas. Y la importancia clínica, bueno, cuando ocurre una deficiencia de esta inmunoglobulina A, están relacionadas con la enfermedad celíaca o también pueden predisponer a otras infecciones intestinales. Aquí vamos a encontrar también dos subclases, ¿no? La inmunoglobulina A1 y la inmunoglobulina A2. Lo que tenemos que recordar en la inmunoglobulina A es que se lo encontramos en las mucosas. Eso sería aquí lo más resaltante. En la inmunoglobulina G, bueno, esta es la más abundante en el suelo sanguíneo, ¿no? Y su formación es más retardada, aparece más tarde en el curso de las infecciones, pero esto no implica que no sea tan importante, sino que la inmunoglobulina G es mucho más específica. En sus funciones, bueno, vemos que es una molécula muy versátil, que va a activar el complemento, facilita la opsonización, que ya vimos previamente, opsonización igual a marcar, y también va a neutralizar virus y toxinas. Un dato clínico importante es que la inmunoglobulina G es la única capaz de atravesar la placenta para brindar inmunidad pasiva al feto, ¿no? Tenemos 4 subclases, que es la inmunoglobulina G1, G2, G3, G4. La inmunoglobulina G1, que es la más abundante de las inmunoglobulinas G. Y algo que tenemos que recordar es que la inmunoglobulina G2 tiene una transferencia transplacentaria ineficiente o nula. Significa que o no pasa nada, y si pasa, va a ser, pero en muy pocas cantidades. ¿Okay? Bueno, también están implicadas en los anticuerpos RH y en reacciones de hipersensibilidad tipo 2 y tipo 3. Y como los anticuerpos RH los encontramos
Aquí tiene relevancia lo que es la anemia hemolítica en el recién nacido, que ocurre cuando los glóbulos RH negativo de la madre pasan a la barrera placentaria y van a atacar a los glóbulos RH positivo, destruyendo estos glóbulos rojos en el recién nacido, provocándole justamente la anemia hemolítica del recién nacido. El tercer tipo de inmunoglobulina es la inmunoglobulina E, que esta se encuentra en concentraciones muy bajas, pero sí tiene efectos potentes y efectos más rápidos. Esta se va a unir con alta afinidad a los mastocitos, a los basófilos, y cuando detectan un antígeno, provocan que estas células liberen histamina de forma masiva. Esta va a ser la protagonista en la hipersensibilidad tipo 1, en las alergias, y también es nuestra principal herramienta de defensa contra infecciones parasitarias. En el caso de la inmunoglobulina M, que es, vamos a llamarlo el peso pesado, por así decirlo, el sistema inmunitario. Como podemos ver en la imagen, es la más grande de todas las inmunoglobulinas y también presenta una dualidad en la estructura. En la superficie de los linfocitos B maduros actúa como un monómero, pero cuando se secreta en la sangre lo vamos a encontrar como un pentámero, ¿no? Como esta estructura aquí bien grande. Esta inmunoglobulina tiene 10 sitios de unión, y entonces tiene una capacidad de unión al antígeno muy, muy fuerte, y es el isótopo más eficaz de activar la vía clásica del complemento. Y otro dato es que es el marcador por excelencia de la respuesta inmune temprana en la fase aguda. Además que los anticuerpos anti-A y anti-B van a ser de esta naturaleza, ¿no? Van a ser estructuras pentaméricas. Y ya que vemos que tiene un gran tamaño, pues no van a atravesar la placenta. Y ya finalmente tenemos la inmunoglobulina D, que es un isotipo que a menudo queda en segundo plano, pero que sí tiene un rol clave en el desarrollo celular. Lo vamos a encontrar en concentraciones trazas muy mínimas en el suelo sanguíneo y su presencia es fundamentalmente de membrana, ¿no? Se sitúa en la superficie de los linfocitos B maduros y vírgenes. Ahora sí, pasemos a lo que son los antígenos. Los antígenos van a ser cualquier sustancia que pueda unirse específicamente ya sea a un anticuerpo o a un receptor del linfocito B. Algo aquí que tenemos que destacar es que no todos los antígenos son capaces de activar a los linfocitos. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente todo antígeno va a estimular una respuesta. Es aquí cuando tenemos que hacer diferencia entre el concepto de antigenicidad e inmunogenicidad. Antigenicidad, la unión del antígeno con el anticuerpo. Inmunogenicidad, cuando esta unión ya está desencadenando una respuesta. ¿Okay? Aquí vamos el inmunógeno, que son los antígenos que sí estimulan la respuesta inmunitaria, mientras que los áptenos son unas moléculas que podemos ver que son muy, muy pequeñas. Entonces, estas moléculas por sí solas no generan una respuesta inmune, pero si se unen a un transportador, que es una molécula más grande, esta sí las va a convertir en inmunógenas, ¿ok? Va a desencadenar ya su respuesta. Y finalmente, otro concepto importante aquí es el epítopo o determinante. Son sinónimos, lo usamos de cualquiera de las dos formas, que es la porción del antígeno que va a ser reconocida por los anticuerpos. Se van a unir a los paratopos, como ya vimos anteriormente en la estructura del anticuerpo. Y cuando estos antígenos tienen múltiples epítopos, vamos a conocerlos como multivalentes o polivalentes y su propiedad se le conoce como multivalencia o polivalencia. Ahora, estos epítopos, cuando se encuentran en una sola molécula, pueden disponerse de varias formas. Y de acuerdo a esta disposición es que van a influir en la unión a los anticuerpos. Tenemos a los epítopos no solapados, que están situados a una distancia lo suficientemente lejana como para que la unión de un anticuerpo con un epítopo no interfiera con la unión de otro anticuerpo a un epítopo vecino. ¿Okay? No es lo suficientemente grande esta unión como para impedir que se una otro anticuerpo. Están lo suficientemente distanciados. Ese es un
epítopo no solapado, mientras que el solapado ya vendría a ser lo contrario. Están muy cerca estos antígenos, lo cual produce un impedimento estérico. ¿Okay? Si un anticuerpo se une al primer epítopo, entonces este volumen va a ser mucho más grande y bloquea el acceso del segundo anticuerpo al otro epítopo vecino. Vamos a ver ahora lo que es la naturaleza de los determinantes antigénicos. Bueno, según la estructura que van a reconocer el anticuerpo, podemos clasificarlos en conformacional, lineal o neoantígeno. En el caso del conformacional, eh, este antígeno está formado por aminoácidos que podemos ver que están separados entre sí, no están totalmente juntos. Pero cuando estos se pliegan, forman ya el epítopo que se está uniendo al paratopo y aquí se está dando el reconocimiento. Pero ¿qué pasa? Que si se desnaturaliza van a volver a separarse, entonces no se va a poder reconocer el epítopo, no va a haber un epítopo, ¿ok? En el caso del lineal, la secuencia de aminoácidos sí va a estar ya seguida, va a ser continua. Entonces, al estar plegados, se va a reconocer uno, pero va a quedar inaccesible el otro. Entonces, cuando la proteína se separa, vamos a poder reconocer estos dos epítopos. En el caso del neoantígeno, estos van a ser epítopos que aparecen tras una modificación posterior. En el caso del, aquí podemos ver en la imagen que no tenemos un determinante, no tenemos un epítopo, pero luego ocurre la modificación, que sería la proteólisis en este caso, y va a aparecer un epítopo. Okay. Esto es importante en procesos tumorales o en procesos de autoinmunidad. Y finalmente vamos a ver a continuación lo que es la unión al antígeno. Y algo que tenemos que recordar es que cuando se da el proceso de unión antígeno-anticuerpo, esta es una unión no covalente y sí puede ser reversible dependiendo de las condiciones en las que se encuentra. Por ejemplo, un pH más bajo o en situaciones de extremo frío también se puede revertir esta unión. Un concepto importante aquí es la afinidad y el otro es la avidez, que se suelen confundir ya que están relacionados, pero no son lo mismo. Cuando hablamos de afinidad, estamos hablando de la fuerza individual. Es la fuerza entre un único paratopo y un único epítopo. ¿Okay? Uno de cada parte. ¿Cómo lo vamos a expresar? Mediante una constante de disociación. Esta constante es KD, que están en relación inversa. Si te dan un valor de KD más bajo, significa que tu afinidad va a ser muy alta, ¿ok? Es inverso. ¿Y qué significa que la afinidad es muy alta? Significa que el anticuerpo no se va a separar del antígeno, incluso en concentraciones muy bajas. En la parte del concepto de avidez, vamos a ver que es una fuerza global, ¿ok? Afinidad individual, avidez fuerza global. Hablamos de fuerza global cuando hablamos de la fuerza total de la unión de un anticuerpo que tiene múltiples sitios de unión con un antígeno multivalente que tiene múltiples epítopos. Entonces, la avidez es más que la suma de las afinidades individuales, sino que, por ejemplo, si un anticuerpo tiene dos sitios de unión, entonces la probabilidad de que ambos se suelten al mismo tiempo va a ser menor que si lo comparamos con uno solo. Ponemos de ejemplo a la inmunoglobulina M, que vimos previamente. ¿Se acuerdan la estructura pentamérica? Ok, entonces la afinidad va a ser baja ya que sus sitios de unión no son muy fuertes al inicio, ¿okay? La afinidad es baja. Pero como sabemos que es pentamérica, tiene 10 sitios de unión, entonces si sumamos todas las fuerzas, toda la afinidad de estos, van a darle una avidez mucho más grande, una avidez extrema, lo que le permite que pueda secuestrar a los patógenos de una forma mucho más agresiva. Y ahora sí, finalmente, el último punto que veremos son las características de reconocimiento. Entre estas características tenemos la especificidad. ¿Qué es la especificidad? Es la capacidad que tiene el sistema inmune para poder
distinguir entre antígenos que tienen estructuras muy similares, muy parecidas. ¿Ok? Aquí lo que destaca es la complementariedad. ¿Ok? Si cambia ya sea un solo aminoácido o la configuración del antígeno, entonces no se va a dar esta unión. ¿Por qué? Porque para cada epítopo hay un paratopo. Esto porque es importante porque permite que el cuerpo ataque específicamente a los patógenos y no dañe las estructuras propias o también impide el daño hacia las bacterias comensales que pueden tener un epítopo similar. En cambio, la reacción cruzada, que es un proceso de error en este reconocimiento, ocurre cuando un anticuerpo fabricado contra un antígeno específico se termina uniendo a un antígeno diferente. ¿Por qué? Porque el epítopo es muy similar. Aquí ocurre el mimetismo. Lo que podemos ver es que si el anticuerpo A se tenía que unir al antígeno A, este anticuerpo A se está uniendo a un antígeno B, pero que tiene su epítopo muy similar al del antígeno A. Ese es un caso. Pero también puede ocurrir que el antígeno A se una al antígeno C. ¿Por qué? Porque el epítopo es también muy similar, pero esta es la base de enfermedades autoinmunes, como en el caso de la fiebre reumática, los anticuerpos contra el estreptococo piógenes presentan una reacción cruzada y están atacando ya las proteínas del tejido cardíaco. Otra característica es la diversidad, que aquí hablamos de lo que es un repertorio inmunológico. ¿Qué se refiere a esto? Que hay una cantidad inmensa de anticuerpos que tienen diferentes especificidades, incluso antes de entrar en contacto con el antígeno, que esta es una característica previa. ¿Dónde ocurre? Bueno, va a derivar de la recombinación VDJ que hemos visto de los anticuerpos. Y esto nos garantiza que ante cualquier patógeno exista ya al menos un linfocito B que tenga un receptor capaz de reconocerlo. La última característica es la maduración de la afinidad, que esta va a ocurrir durante la respuesta inmuneactiva, contrario de la diversidad que ocurría antes, esta va a ocurrir durante. ¿Qué ocurre aquí? Que los linfocitos B activados van a sufrir una mutación somática. ¿Por qué ocurre esta mutación? Porque buscan que estos linfocitos B tengan una mayor fuerza de unión. ¿Qué es una mayor fuerza de unión? Una mayor afinidad, una mayor avidez. Y solamente aquellos linfocitos B que lo logren van a recibir las señales de supervivencia. El resto va a ir siendo eliminado poco a poco. ¿Y en qué resulta esto? Que con el paso de los días, las semanas, los anticuerpos son cada vez más eficaces y se están uniendo con mayor fuerza al patógeno. Entonces, estos linfocitos B que han sufrido la mutación se convierten en dominantes en cada exposición posterior al antígeno. Aquí están las referencias que hemos usado para esta exposición, el ABAS y también de la MIR. Y eso sería todo por esta presentación. Si alguno tiene alguna pregunta. Ya, bueno, chicos, si nadie tiene ninguna pregunta, bueno, eso sería todo por la presentación de hoy. Bueno, esto es un breve recordar de la clase que han tenido. Para el repaso también ya saben que tanto yo como mis compañeros vamos a ofrecerles también un detalle de los puntos más importantes que más se repiten en los exámenes, también con unos mini banqueos, las fijas. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, eso sería todo, chicos. Muchas gracias, sé que deben estar cansados. Ya los dejo para que sigan con sus cosas.
Buenas noches, chicos.